Saludos y gracias por sintonizar el breve informativo de Enicon Más, siempre con la verdad. Hoy es jueves 19 de noviembre y así luce el panorama para este día. En Estados Unidos, las condiciones dentro de los hospitales se están deteriorando mientras el coronavirus se extiende por todo el país a un ritmo implacable y la cifra de muertes supera las 250,000. Líderes republicanos aceptan la derrota del presidente Donald Trump, pero no en público. El presidente electo Joe Biden se aproxima a unas cifras sin precedentes de 80 millones de votos en unos comicios presidenciales que han puesto nuevos récords de participación. Un juez federal ordena detener la expulsión de niños que cruzan a solas la frontera con México. Un trabajador que ayudaba a poner el árbol de Navidad en el famoso Rockefeller Center de Nueva York halló una gran sorpresa. Estos son los temas que tratamos en esta nueva edición de Enicon Más. Iniciamos. En Estados Unidos, los hospitales están convirtiendo las capillas, cafeterías, salas de espera, pasillos e incluso los estacionamientos en áreas de tratamiento de pacientes debido al alto número de casos del nuevo coronavirus que, según datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, los casos ya casi llegan a los 12 millones. En muchos estados, el personal médico llama desesperadamente a otros hospitales en busca de camas disponibles y la fatiga y frustración se están apoderando de los trabajadores de primera línea. Las condiciones dentro de los hospitales se están deteriorando cada día que pasa, mientras el COVID-19 se extiende por todo el país a un ritmo implacable y la cifra de muertes supera las 251,000. El número de personas hospitalizadas con COVID-19 en esta nación se ha duplicado en el último mes y ha impuesto récords casi cada día de esta semana. Hasta el martes, cerca de 77,000 personas estaban hospitalizadas por el virus. Los casos nuevos por día han aumentado más del 80% en las últimas 2 semanas, llegando a sus niveles más altos con un promedio de cerca de 160,000 infecciones diarias. Los casos van aumentando en los 50 estados de la nación y las muertes promedian más de 1,155 al día, la cifra más alta en meses. El repunte está provocando que los gobernadores y alcaldes de todo el país emitan órdenes del uso de mascarillas, limiten el tamaño de las reuniones privadas y públicas de cara al Día de Acción de Gracias, prohíban comer dentro de los restaurantes, cierren gimnasios o restrinjan el horario y capacidad de varios negocios. En la Gran Manzana, el sistema escolar más grande de la nación y que cuenta con más de 1 millón de estudiantes, suspendió las clases presenciales el miércoles debido al aumento en las tasas de infección, lo que representó un doloroso retroceso en lo que en la primavera era el epicentro de la pandemia, pero parecía haber puesto bajo control al virus hace meses. Nos estamos preparando para el cierre de las escuelas mañana. Y es una decisión bastante difícil. Pero vamos a ser claros con los padres y las familias. Las escuelas van a abrir de nuevo en cuanto nos sea posible. Todos vamos a seguir luchando fuerte para mantener este virus bajo control y proteger la vida de todos los neoyorquinos. En Texas, las autoridades están enviando miles de trabajadores médicos adicionales a hospitales sobrecargados, mientras el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 a nivel estatal se acerca a los 8,000 por primera vez desde un mortal brote en el verano. Pero esta ayuda adicional no incluye la asistencia que proveen las Fuerzas Armadas y organizaciones de voluntarios. Allí, las morgues se han visto abrumadas y han empezado a pagar a los reclusos $2 por hora para que ayuden a trasladar los cuerpos de las víctimas. El único sistema de atención médica en la cordillera de los Apalaches, en Tennessee y Virginia, y sus trabajadores están tan desbordados que es solo cuestión de tiempo antes de que sus hospitales tengan que rechazar a los pacientes,
ya que tienen solamente 16 camas disponibles en la unidad de terapias intensivas y a unos 250 miembros del equipo médico en aislamiento o cuarentena. Están tratando de reclutar a cientos de enfermeros más. En Idaho, según los médicos, los hospitales casi han alcanzado el punto en el que necesitarán racionar la atención, incapaces de atender a todos, porque no hay suficientes camas ni personal para trabajar. En Nevada se ha comenzado a trasladar y a atender a algunos pacientes con coronavirus en los estacionamientos de hospitales, secciones señaladas por letras y espacios de cama marcados por un número en el suelo. Los hospitales están convirtiendo espacios como capillas o cafeterías con el fin de utilizarlos para pacientes con COVID-19 y un centro médico destinó todo un piso para pacientes con coronavirus conforme aumentaban sus cifras, y para el miércoles ya tenían 90 personas hospitalizadas. Según el portavoz, la institución también adaptó 2 salas de espera de cirugías para tratar a pacientes no infectados. Además, implementaron un sistema para pacientes con coronavirus similar a un control de tránsito aéreo, para que las enfermeras de hospitales en zonas rurales puedan realizar una sola llamada para encontrar un hospital más grande que pueda recibir a los pacientes más enfermos. En algunos casos, enfermeros y médicos en Kansas han pasado hasta 8 horas buscando un hospital grande con espacio para atender a las personas con COVID-19. Los funcionarios de salud de Maryland hicieron algo similar y establecieron un centro de información centralizado con datos sobre camas de terapia intensiva disponibles para que los hospitales solo tengan que realizar una llamada. Las autoridades estatales también emitieron una orden de emergencia que prohibía la mayoría de las visitas a los hospitales hasta nuevo aviso. Bastante difícil la situación, pero con una luz al final del túnel. 2 firmas farmacéuticas dicen tener vacunas prometedoras. La empresa Moderna Incorporated ha informado que su vacuna tiene una efectividad del 94.5%, mientras que la de Pfizer es 95% efectiva y supuestamente protege a las personas de edad avanzada, las más vulnerables a morir por esta pandemia. Pasamos al candente tema de la política. Cuando Kamala Harris regresó al Senado esta semana por primera vez como vicepresidenta electa, sus colegas republicanos, incluyendo el influyente senador Lindsey Graham, ofrecieron sus felicitaciones. Fue un indicio de que muchos republicanos han reconocido en privado lo que se niegan a decir públicamente, que los demócratas Joe Biden y Harris ganaron la elección y que asumirán sus puestos el próximo 20 de enero. Sin embargo, el silencio público de los republicanos equivale a una aprobación tácita de las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump de que hubo fraude electoral. Expertos dicen que esto tiene repercusiones significativas, demorando la transición durante una pandemia mortífera, sembrando dudas entre el público y poniendo en peligro la capacidad de Biden de liderar la porción del país que podría cuestionar su legitimidad. Los republicanos están concluyendo el gobierno de Trump de la misma forma en que lo iniciaron, sumándose al presidente en destrozar las normas cívicas y sembrando incertidumbre en las instituciones. Pero sus intentos por mantener un respaldo en público al mandatario comenzaron a deteriorarse el miércoles y algunos legisladores republicanos cuestionan la solidez de las alegaciones de fraude de Trump. Recientemente, el jefe del gabinete del mandatario, Mark Meadows, se reunió con líderes republicanos en la Cámara Alta y, según 2 senadores, los alentó a aprovechar al máximo el tiempo que les queda con el presidente. El senador republicano por Texas, John Cornyn, dijo que el mensaje de Meadows fue que, cito, en esencia, les quedan unos 45 días en la Casa Blanca, y Meadows les dijo que el gobierno quería asegurarse de que si los senadores tenían ideas de cosas que la administración Trump pudiera y debería hacer durante ese periodo de tiempo. A pesar de ello, todavía permaneció un asomo de negación y no ha habido gestiones públicas para convencer a Trump a admitir su derrota y salir de la Casa Blanca.
Trump se niega a conceder la contienda presidencial y está librando pleitos legales en varios estados, pese a que no hay indicio ni evidencia de irregularidades en las urnas ni de fraude electoral extendido. Asimismo, la jefa de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, nombrada por Trump, no ha iniciado formalmente la transición de Biden, obstaculizando la capacidad del gobierno entrante de prepararse para lidiar con una pandemia que empeora y otros retos que enfrenta esta nación. El presidente electo Joe Biden se aproxima a una cifra sin precedentes de 80 millones de votos y todavía se continúan procesando papeletas. Varios informes indican que las elecciones del pasado 3 de noviembre han impuesto nuevos récords de participación. Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador y el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor. Según datos de la agencia de noticias AP y el sitio web US Elections Project, con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York aún computando boletas, la participación electoral alcanzó un 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908. El incremento en el total de Biden y en su ventaja en el voto popular, un margen de casi 6 millones de votos, se dieron a conocer en un momento en que Trump ha vuelto a insistir falsamente que ganó los comicios y su campaña y sus simpatizantes intensifican sus impugnaciones para frenar o aplazar la certificación de los resultados, lo que potencialmente podría anular los votos de la ciudadanía. Biden aventaja el voto electoral por 306 a 232, según las proyecciones de varios medios, un margen idéntico al que llevó a Trump a la oficina oval en 2016, lo cual el mandatario describió como arrollador en ese entonces. A pesar de eso, Trump y sus aliados siguen intentando detener la certificación de la elección en un intento improbable por despojar a los estados de la capacidad para facultar a electores en favor de Biden. Es muy poco probable que estas gestiones fructifiquen, pero alcanzaron un nuevo nivel esta semana, cuando dos miembros republicanos de la Comisión de Escrutinio y Cómputo del mayor condado de Michigan lograron bloquear la certificación de votos en ese lugar. Permitieron que la certificación procediera luego de que se desatara una reacción indignada, pero es un indicio de lo profundo que las acusaciones infundadas de Trump de que hubo fraude electoral han permeado entre la población. Informes indican que a los demócratas les preocupa que la brecha entre el voto popular y los conteos del colegio electoral aumente a medida que los votantes demócratas se concentran en ambas costas del país y fuera de los estados, sin clara inclinación política. Una dinámica que podría complicar que los demócratas ganen contiendas legislativas, lo que crearía una continua desventaja al momento de promover políticas. Continuamos con el importante tema de la inmigración. Un juez federal ordenó al gobierno de Trump que deje de expulsar a niños que cruzan a solas la frontera desde México, frenando así una medida que ha provocado la deportación de miles de menores durante la pandemia del nuevo coronavirus. El juez federal M. Sullivan emitió un recurso preliminar solicitado por grupos que demandaron en nombre de los niños a los que el gobierno quiso expulsar antes de que pudieran solicitar asilo u otras protecciones bajo la ley federal. Desde marzo, el gobierno ha expulsado a por lo menos 8,000 niños no acompañados, cuando emitió una declaración de emergencia en lo que citó la pandemia como motivo para impedir la permanencia de la mayoría de las personas que cruzaban la frontera. Agentes fronterizos obligaron a muchas personas a regresar inmediatamente a México y detuvieron a otras en centros de detención u hoteles, a veces por días o semanas. Mientras tanto, las instalaciones del gobierno destinadas a alojar a niños mientras se les busca una familia de acogida tienen miles de camas sin ocupar. La orden del juez Sullivan impide la expulsión solamente de niños que cruzan la frontera sin estar acompañados por uno de sus padres. El gobierno ha expulsado a más de 147,000 personas desde marzo, tanto adultos como niños con sus padres.
un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, ha dicho que, como tantas otras medidas del gobierno de Trump, el envío de niños de regreso al peligro sin una audiencia es algo cruel e ilegal. El Departamento de Justicia no dijo de inmediato si apelaría, aunque anteriormente apeló la resolución de otro juez federal que prohíbe detener a niños en hoteles. La administración Trump ha argumentado en los tribunales que debe expulsar a los niños que han cruzado recientemente la frontera con o sin autorización para impedir el contagio de agentes fronterizos y de inmigrantes detenidos. La administración del presidente ha sido bien dura contra los indocumentados y creo que si se reelige el presidente van a haber reglas contra los Dreamers. Y creo que también vamos a ver unos planes para que la inmigración legal sea hasta más difícil. Porque se sabe que él está apoyando unas leyes que van a prevenir la inmigración de personas que no tengan mucho dinero, que no tengan licencias, que no sepan hablar inglés. Así que va a ser algo bien difícil para muchos de nuestra comunidad latina que depende en la inmigración legal. Y ya se sabe que él está contra la reunificación de familias, cuando nuestros padres llegan y piden los hijos y los padres que vengan a nuestro país. Así que va a ser algo muy difícil para esa comunidad. El presidente electo Biden aún no ha dicho directamente si en caso de ser confirmado seguirá tratando de expulsar inmigrantes por razones de salud pública, pero se prevé que Biden anulará varias medidas de Trump que limitan el asilo como parte de una reforma más amplia de la inmigración. Cerramos este breve informativo con una noticia reconfortante. Un trabajador que ayudaba a poner el árbol de Navidad en el famoso Rockefeller Center de Nueva York se llevó una gran sorpresa. Encontró un búho entre las enormes ramas. El ave, ahora llamada Rockefeller, ¿qué otro nombre podría ser? Fue descubierta el lunes, deshidratada y hambrienta, pero ilesa, informó la directora y fundadora del Centro de Vida Silvestre Ravensbeard en Saugerties, Nueva York, a donde el búho fue trasladado. Se trata de un búho adulto varón de la Sierra del Norte, Saugeen, uno de los más pequeños que existen. Fue llevado a un veterinario el miércoles y este dictaminó que está saludable. Posteriormente se comió un buffet sin restricciones de ratones y ya está listo para partir. El plan es ponerlo en libertad este fin de semana en su hábitat natural. Como informé anteriormente, el árbol, un abeto noruego de 75 pies de altura, fue trasladado a Manhattan el sábado desde la localidad de Oneonta, al norte de la ciudad y en la parte central del estado. Así terminamos esta nueva edición de ENI Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el viernes los espera ENI Más.